despedimos, queridos amigos. Les mandamos un abrazo. Viene el segmento financiero con Belisario en un momentito aquí en I99, el segmento financiero que tenemos. Y pues solamente decirles que tengan un buen día. Belisario Castillo Sáenz. Vamos a escucharlos y despedimos al programa. Y ahora en Diálogo presentamos el segmento Educación Financiera, gracias al auspicio de Genera Trust por I99. Amigos de I99 FM y de I99 TV, qué gusto de saludarlos. Ya estamos de nuevo acá en el diálogo, en el segmento de educación financiera que compartimos con Genera Trust. Y nos acompaña, como siempre, esta mañana el abogado Francisco Nogué, principal de la misma. Francisco, buenos días, ¿cómo estás? Hola Eduardo, amigos de I99, un gusto estar nuevamente con ustedes en esta mañana. Hoy entrevistaremos y conversaremos con Belisario Castillo. Él es vicepresidente de Asesoría Legal y Gobierno Corporativo del Banco Aliado en Panamá, socio senior signature de la Regional Law Firm, chairman de Fenner Corporation. Chairman vendría a ser presidente, ¿no? Esa es la definición. Fue expresidente del Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías, expresidente del Comité Latinoamericano de Derecho Financiero, qué interesante, expresidente del Comité de Asuntos Legales de la Asociación Bancaria de Panamá, miembro del International Technology Law Association, que en definitiva es el Instituto o Asociación Interamericana de Tecnología, y miembro de la WCL, World Compliance Association, distinguido en el GC como el mejor Powerly Central América de los años 2016-2018, como uno de los mejores abogados in-house en temas financieros en Centroamérica. Con lo mismo, Francisco, comenzamos, por favor. ¿De qué vamos a hablar hoy día para hablar con Belisario? Sí, justamente, Belisario, qué bueno tenerte hoy, esta mañana, con nosotros. Yo tuve la oportunidad de estar con Belisario en una conferencia internacional el mes de octubre del año pasado. A Belisario ya lo conocía de antes, me precio de ser su amigo, y tuve la oportunidad de escucharlo y ver lo especialista, palpar de primera mano los temas que él domina. Normalmente se piensa que los abogados poco tenemos que ver con la tecnología. Puede ser en algunos casos, pero en el de Belisario justamente es la excepción que confirma la regla. Belisario, bienvenido. Primero que todo, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Igual, Francisco, tú te considero mi amigo. Ya hemos estructurado algunas cosas juntos ahí donde inicia la amistad y, bueno, un cariño especial que le tengo a Ecuador, que lo he visitado en 2 ocasiones. No me va muy bien con la altura, pero me encanta. A mí tampoco, así que tranquilo. Si tienes que venir por Guayaquil la próxima Tengo vez. que ir a Guayaquil, sí, porque ahí eso es como el cielo, muy alto para nosotros los que estamos frente a playa. No obstante, la sierra es preciosa Sí, y lindísimo, así puede. lindísimo. ¿Qué nos congrega esta mañana con Belisario? Hablar de algo que suena por allí, pero que no es entendido, el blockchain. Y esto es una expresión de este tipo de nuevas tecnologías que concita mucha atención por los no especialistas y por el mundo empresarial y profesional. Belisario, ¿qué es esto del blockchain? Podemos hacer una traducción literal al castellano que poco o nada aportaría a esta suerte, como dicen algunos, de Excel mega avanzado. Uno, y dos, de que siempre hablan de la misma palabra y mucha gente no pregunta porque no quiere pasar por que no Sí. sabe. Queda callado y escuchas y escuchas y no sabes. No, mira, con mucho gusto. Yo voy a explicarlo como yo lo aprendí en idioma de un abogado banquero. Mira, nosotros estamos acostumbrados a utilizar sistemas centralizados. Un sistema centralizado, un sistema que depende de vamos a decir, de un CPU, un master CPU, que es el que desarrolla todo un tipo de tecnología. El blockchain o la cadena de bloques, lo que es un sistema completamente descentralizado, es decir, son muchas computadoras que se unen para realizar una labor. ¿Qué es lo que conlleva el blockchain? ¿Qué es lo que hace el blockchain? Una revolución digital que nos lleva a nosotros a la nueva era, al Internet de las cosas. Antes de blockchain, nosotros estamos en el Internet de la información. ¿Qué significaba eso? Que si yo le quería mandar a Francisco una copia de una presentación mía por PowerPoint, yo solamente le hago un correo electrónico y él recibe una copia de la presentación que yo tengo original.
Con el blockchain, lo que se logró fue el Internet de las cosas, fue enviar la misma cosa. Es decir, si yo tengo ahora mismo si yo tengo ahora mismo una presentación y yo le envío esa presentación a Francisco en una cadena de bloques, yo le estoy remitiendo a Francisco el original de la presentación y ya yo me quedo sin él. Y esto nace el Bitcoin, es decir, se da una transferencia en la blockchain electrónica de activos digitales que anteriormente no se podía realizar. Entonces, ¿por qué uno habla de es descentralizada? ¿Por qué? Porque no existe, como lo dije, un computador central. Entonces, ¿cómo podemos entender esta descentralización? Yo siempre pongo el ejemplo del Napster. Yo no sé si se acuerdan de Napster, que era una plataforma que uno bajaba música. En Napster uno bajaba música entre dos computadoras. Si yo tenía una canción que Francisco quería, Francisco por Napster la lava de internet a su computadora. Pero lo que yo le enviaba era una copia de mi canción. Eso cambió con el blockchain. El blockchain es el mismo concepto. Son dos computadoras independientes, pero el documento se lo estoy enviando en original a Francisco. Es decir, que la cadena de bloques te va a servir va a ser un sistema completamente descentralizado en el cual uno logra transferir el propio activo digital, no una copia de él. ¿Qué garantía nos da esta transferencia de activos digitales, por ejemplo? Hoy que se conoce la vulnerabilidad de las redes en función de todos los ataques que se reciben de hackers y los virus que incorporan en los sistemas. ¿Qué garantía ofrece del blockchain que ese documento que tú, siguiendo el ejemplo que me planteabas, que tú me transferiste el original, yo no lo adultere, yo no lo cambie, y inclusive desaparezca el autor original, te quite la autoría de ese documento? Mira, eso es interesante porque cuando uno hace una transferencia, para uno poder hackear una blockchain, tiene que hackear el 51% de una estructura que está completamente descentralizada en un corto periodo de tiempo. ¿Que es posible? Sí. ¿De qué es probable? Poco probable. ¿Dónde se dan la mayoría de los hackeos? La mayoría de los hackeos en blockchain no se dan sobre la blockchain, se dan sobre los contratos, sobre los smart contracts, contratos inteligentes. Los smart contracts, contratos inteligentes son automatizaciones, para entenderlo bien, son automatizaciones de proceso. Ellos son los más vulnerables a hackeos o la otra parte que se hackea a la propia persona, es decir, que uno tenga las claves privadas de esa persona, de la blockchain de esa persona y le saque la información. Pero la propia red no he visto un hackeo a la red. Sí he visto muchos hackeos y la mayoría son por razón de que la persona no cuidaba de la mejor forma sus claves o que el más famoso de todos, que fue un hackeo, cuando fue de DAO, es un ejemplo que se da mucho en este mundo, que fue la primera sociedad, vamos a decir, una sociedad descentralizada sobre blockchain, y el hackeo se da en el smart contract, que ha sido una operación dentro de una DAO. Entonces, esos son los dos aspectos más vulnerables. El primero tiene mucho que ver con nosotros mismos. Nosotros tenemos que ser custodio de nuestra documentación en sistemas centralizados o sistemas descentralizados. El otro es propio de la estructura. Entonces, es siempre importante cuando uno está haciendo desarrollando un proyecto sobre blockchain, ponerle muchos ataques, mucho énfasis, perdón, a los ataques hackers que se van a dar en los smart contracts. Solo una consulta, Belisario. Conversando esta mañana con Belisario Castillo, es un abogado experto panameño, querido amigo, experto en temas de tecnología. Como bien dice Francisco, que es difícil que un abogado tenga una expertise así en el segmento que tenemos con Genera Trust de educación financiera en el diálogo por I99 FM. Solamente lo siguiente, es decir, hoy se dice que, que todo es susceptible de hackeo. Sí. Lo que está diciendo Belisario es que hay menos posibilidades en el blockchain si tú tienes, si tomas todos los correctivos y todos los correctivos para que no pase, como no compartir clave y como tener todo previsto para que esto no suceda. ¿Es lo que te estoy entendiendo? Sí, sí. La blockchain es lo menos probable de hackear. Lo más probable de hackear son los desarrollos que se dan sobre la blockchain. El smart contract es un desarrollo sobre una blockchain, es una automatización de un proceso sobre una blockchain. Ellos son susceptibles de hackear. Lo otro son los wallets, pero los wallets cuando se hackean es porque uno mismo
el dueño del wallet. El wallet son, vamos a poner, los wallets son donde uno custodia sus documentos que están en blockchain. Que uno tenga que uno permita a un tercero que tenga entrada a tu wallet. ¿Cómo uno permite que una persona tenga entrada a tu wallet? Hey, la manera más sencilla es, yo muchas personas que van y utilizan internet inalámbrico, de estos que son gratis en restaurantes, en aeropuertos, en hoteles, ahí es la manera más fácil que te hackeen. Caracho, es una buena que no la conozco. Tema. Sí, por eso es que yo antes los utilizaba, pero ahora, digamos, cuando voy a Ecuador, ya yo no utilizo el internet del hotel donde estoy en Ecuador, sino que lo que utilizo es los datos que tengo yo de Panamá, porque los datos que te da la señal de tu empresa de telefonía son mucho más difíciles de hackear. Será materia de otra entrevista, en todo caso, para seguir conversando de eso. Y Belisario, alejándonos un momento de la parte de la macroeconomía y viendo qué posibilidades da el blockchain a nivel de las empresas, ¿cuál creerías tú que son las ventajas, por ejemplo, para la banca o para las empresas cuyas transacciones se pueden hacer vía este sistema de seguridad contractual? Mira, primero la rapidez. Hay un tema que en verdad fue lo que a mí me hizo iniciar a estudiar esta tecnología, era la rapidez de las blockchain. Las blockchain te pueden transferir un Bitcoin, por poner un ejemplo, en 14 segundos, un Ethereum en 7. Y las propias blockchain, sobre todo la Ethereum, se mejora para que esta trazabilidad y sobre todo escalabilidad, que digo, hacerlo muchas veces, se vaya mejorando. Por otra parte, el sistema SWIFT no te hace las transacciones en ese tiempo. Si digamos, si yo quiero hacerle una transferencia a Francisco en Ecuador, yo tengo que ir a mi banco lo manda al banco corresponsal que yo tengo en Nueva York, el banco corresponsal mío en Nueva York se lo manda al banco corresponsal de Francisco y después llega a Ecuador. Eso puede ser 24, 36, 48 horas y si Francisco y yo tenemos algún nombre, algún capo de Sinaloa, bueno, entonces nos hace una debida diligencia ampliada y es dinero que está en el aire hasta que se cumpla con la debida diligencia de que nosotros no somos esa persona. A través de la tecnología blockchain todo eso se supera. ¿Por qué? Porque las transacciones se hacen en cuestiones de segundos. Es decir, si yo le envío ese dinero a Francisco, él lo está recibiendo en 14 segundos utilizando una blockchain que sea de la de Bitcoin, que es una de las primeras. Entonces, eso fue lo que a mí más me llamó la atención, sobre todo tomando en consideración que Panamá es un centro financiero. Hacer un centro financiero, uno quiere dar respuestas rápidas y el comercio internacional uno desea dar respuestas rápidas. Entonces, esa es la mayor virtud de la blockchain. Tiene otras cosas que tiene que mejorarse porque es una tecnología que está en evolución. Sobre todo la manera entonces cómo uno va a hacer esas compensaciones, porque lo que dijo Eduardo es interesante, porque no queremos generar más inflación. ¿Cómo vamos a controlar todo este dinero que estamos emitiendo? Eso es cierto. Pero por lo menos la tecnología te da ese fundamento de rapidez que nosotros no tenemos. Y hay que ser sencillo, hay que ser sinceros. El SWIFT es una tecnología de 1970. Eso es el siglo anterior. Nosotros no podemos querer en el año 2023 querer utilizando una tecnología y sobre todo porque ya pasamos una pandemia y si ustedes ven en pandemia fue cuando las criptomonedas más se valorizaron. ¿Por qué? Porque ante el cierre en muchas geografías de los servicios bancarios, de los servicios financieros, por razón de la pandemia, las personas comenzaron a utilizar criptomonedas porque era la manera con la cual se podía comparar y pagar mucho más rápido. Qué interesante y lo que se nota de lo más didáctico, muchísimas gracias. Y tú vas justamente con este último ejemplo que diste, esta explicación, se queda claro de las innumerables posibilidades que existen aplicadas a distintos tipos de negocios y la rapidez y la disminución de costos operativos. No solamente es la satisfacción del cliente por el corto lapso con el que recibe el servicio o la acreditación en cuenta, porque ojo que hay muchísimas más aplicaciones, no solamente en la parte financiera. Algún otro rato podremos platicar sobre los smart contracts. Pero en definitiva, esto es parte de la revolución que estamos viviendo en los últimos años, de toda una aceleración de los procesos,
de los servicios, del procesamiento industrial, de la entrega de los bienes, de la logística, que ve cada vez más reducidos los tiempos, mejorados los procesos y por ende la calidad y la percepción que tiene el consumidor final. Belisario querido, agradecerte la amabilidad y la gentileza. Creo que quedan de verdad para hacer otro programa. Quizás va a generar mucha inquietud. Vamos a volver a conversar con el favor de Dios. Nos vemos pronto. Te agradecemos tu gentileza y a todos los que nos están viendo y escuchando, decirles que estuvimos con Belisario Castillo Sáenz, abogado, experto en tecnología panameño y dirigiendo el programa, codirigiéndolo con quien habla Eduardo Mendoza Paladín, de Francisco Nugué. Un abrazo, querido amigo. Belisario, muchas gracias y saludos en Panamá. Un abrazo y muchas gracias por la entrevista y cuenten conmigo siempre. Si lo deja Rubén Blades, mándale un abrazo de parte de todos los ecuatorianos. Con mucho gusto. Hasta luego. Esto ha sido Educación Financiera, gracias al auspicio de Genera Trust. En I99 hemos presentado su programa de opinión y noticia, Diálogo.